Entramos en la 11ª parte de la lección del Papa Francisco, que ya sabéis que no solo hablamos de él, sino también del contexto de los jesuitas y su tremenda labor en todos estos siglos de historia y en la actualidad, más lo que van a hacer en un futuro. Y entramos con una imagen que es la cruz que lleva el Papa actual. Luego hablaremos sobre esta cruz. Y vamos a empezar, pues precisamente, con un documental sobre el Papa Francisco. Discovery estrena la primera producción sobre el nuevo pontífice. El 13 de marzo, la Argentina recibía con sorpresa la noticia de este Papa argentino. Desde entonces, pues se ha ido preparando el asunto para hacer un documental sobre Bergoglio, con muchos detalles. Y así, como no, todo esto es la gran promoción. El Papa y la Virgen de Fátima. En Fátima consagraron a la Virgen el pontificado de Francisco. El cardenal patriarca de Lisboa pidió hoy a María que le ayude al Papa a renovar la Iglesia. Y, como no, era el día 13. Una vez más, aquí tenéis la noticia ya confirmada. Pedir la protección de la Virgen sobre este nuevo Papa. Y sobre todo esa relación de Papa Mariano con la Virgen de Fátima, a la cual es él totalmente consagrado. Y todo esto tiene una repercusión además con la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Río de Janeiro. Y hablemos sobre ecumenismo. Trabajo común de judíos y católicos. Rabino porteño propuso al Papa confluir en la acción comunitaria. Isaac Saka, gran rabino de la comunidad sefardí de Buenos Aires, propuso en el Vaticano al Papa Francisco un proyecto para promover entre jóvenes de distintas creencias acciones comunitarias conjuntas en favor de la tolerancia y la paz. Ya veis que el acercamiento entre católicos y judíos está siendo al máximo nivel. El Papa y Buenos Aires, la Virgen. ¿Qué quiere decir esto? El Papa, Buenos Aires, la Virgen. Pues mirad, el Papa visitará Cerdeña en septiembre. Francisco ha anunciado su deseo de visitar el santuario de la Virgen del Buen Aire. Quizás esto va a sorprender incluso a algún propio argentino o que resida en la capital de Buenos Aires, que no sepa un poco la historia de su propia ciudad. Mirad este interesante artículo, porque veremos cuál es el origen del nombre de Buenos Aires. Esta mañana, durante la audiencia general, el Papa ha anunciado por sorpresa que visitará el santuario de la Virgen del Buen Aire en Cagliari, capital de la isla de Cerdeña. El anuncio lo ha hecho delante de muchos peregrinos sardos que se encuentran en Roma acompañando a sus obispos que están en visita ad limina. Este será el segundo viaje apostólico del Papa Francisco, el primero será a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud. Ha dicho que será casi seguro en el mes de septiembre porque entre la ciudad de Buenos Aires y Cagliari hay una hermandad. Ha explicado que, por una historia antigua, precisamente en el momento de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, cuando el fundador la fundó, quería llamarla Ciudad de la Santísima Trinidad, pero los marineros que la habían llevado allí eran de Cerdeña y ellos querían que se llamase Ciudad de la Virgen del Buen Aire. Y hubo un encuentro entre ellos, y al final hicieron una negociación, y el nombre de la ciudad era demasiado largo. Se llamaba Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Pero al ser tan largo, solamente permanecen las últimas palabras, Buenos Aires, pero es por nuestra Virgen. Este santuario también fue lugar de visita tanto para Benedicto XVI, que estuvo en septiembre de 2008, como para Juan Pablo II, que acudió en octubre de 1985. Tal y como ha explicado el Papa Francisco, su ciudad natal, Buenos Aires, se llama así por la devoción del fundador a Nuestra Señora del Buen Aire en Cerdeña. En su primera fundación, el 2 de febrero de 1536, Pedro de Mendoza dedicó el lugar a Nuestra Señora Santa María del Buen Aire para mantener la promesa que hizo a la patrona de los navegantes, que se encontraba en la cofradía de los mareantes de Triana, de la que era miembro. También en la refundación de la ciudad, hecha por Juan de Garay en 1580, el nombre definitivo era Ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María del Buen Aire. De hecho, Ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María del Buen Aire
de hecho, Buen Aire era la castellanización del nombre de la Virgen del Buen Aire, es decir, de la Virgen de la Candelora, cuyos padres mercedarios habían edificado un santuario para los navegantes en Cagliari, que era venerada también por los navegantes de Cádiz, en España. Cuenta la historia que en 1370 llegó a las playas de Cerdeña, entonces dominada por los catalanes. Esto os va a sorprender, ¿sabéis? Cataluña también hizo conquistas y se fue a conquistar partes de Italia, incluso estas islas, por los almogávars, que eran unos tipejos un poco bestias, y que por donde iban también repartían garrotazos, y así era dominación catalana, incluso en esos lugares aún se habla catalán. Pues bien, cuenta la historia que en 1370 llegó a las playas de Cerdeña, entonces dominada por los catalanes, una caja que contenía una imagen de una virgen que llevaba al niño Jesús en un brazo y en otro una vela. Desde entonces fue venerada como la Virgen de los Navegantes y se llamó Bonaria o del Buen Aire. Ya veis esas casualidades, ¿no? En el tiempo de la dominación catalana de Cerdeña, se hizo muy conocida por los españoles. En España, a manos de los marianos, su culto se hizo popular, especialmente en el puerto de Sevilla, de donde partían las expediciones hacia las nuevas conquistas. Así llegó al Río de la Plata, llevada por dos sacerdotes que formaban parte del grupo de don Pedro Mendoza, quien, por su devoción a la Virgen, decidió honrarla concediendo su nombre a la ciudad fundada. Por tanto, ya veis los orígenes de la ciudad de Buenos Aires, su vínculo con Cerdeña y también, incluso, hasta con Cataluña. Todo unido, ¿por quién? Por la Virgen. La devoción a la Virgen, ya sabéis, es el vínculo de todo esto, ¿cómo no? El Papa y el hambre mundial. El Vaticano y la FAO aliados en la lucha contra el hambre. ¿Sabéis? La FAO son los mismos que hemos hablado de ellos en la primera parte, en las noticias, que motivaban a la gente a comer insectos. Pues bien, estos son aliados en la lucha contra el hambre. Graziano dice: en julio Francisco recibirá nuestras delegaciones, el tema estará en el máximo nivel y trabajarán conjuntamente, pues ¿para qué? Pues para solucionar el hambre, el tema del hambre y la desnutrición al más alto nivel. Pero mirad que aparece también aquí, ¿cómo no? Eso es un tema no solamente económico, aseveró Graziano, sino también de tipo moral. ¿Os suena ya la palabra moral, no, en todo esto? Esa combinación que tenemos hoy en día de producir demasiado y al mismo tiempo desperdiciar no va. Botamos o desperdiciamos demasiados alimentos, casi un tercio de la producción mundial. Esto está llevando una presión sobre el medio ambiente casi insostenible. No podemos seguir ese tipo de modelo. Ya lo veis, el medio ambiente. Siempre la moral, el medio ambiente, todo vinculado. Pues bien, ¿quién se va a negar ante algo que es tan bueno para todo el mundo, verdad? Pues ellos van a ser los dirigentes de todo este movimiento mundial. ¿Cómo no van a hacerles caso? Y cuando tú digas algo que realmente parece ser que les critiques, cuando estás diciendo una serie de verdades y de planes malvados que hay por detrás, satánicos en verdad, pues serás el bicho raro y al que le va a tocar recibir. Recordatorio del Edicto de Milán. El Papa, que sea respetado el derecho a la expresión pública de la fe. Mensaje del Santo Padre Francisco al Cardenal Angelo Scola en ocasión de la celebración del 27 centenario del Edicto de Milán. Se encontraron con el patriarca ecuménico Bartolomé I en el contexto de las celebraciones por este centenario del Edicto de Constantino. En el mensaje el sumo pontífice envía un saludo a su santidad Bartolomé I y dirige un pensamiento de bienvenida a los demás ilustres invitados reunidos por la feliz circunstancia y se complace con la Iglesia ambrosiana, con las autoridades civiles y con toda la ciudad de Milán. El mensaje recuerda que este acontecimiento fue una decisión histórica que, decretando la libertad religiosa para los cristianos, abrió nuevas vías al Evangelio y contribuyó de forma decisiva al nacimiento de la civilización europea. El Papa Francisco continúa el mensaje: espera que hoy, como entonces, el testimonio común de los cristianos de Oriente y de Occidente, apoyado en el espíritu del resucitado, contribuya a la difusión del mensaje de salvación en Europa y en el mundo entero. Si os habéis dado cuenta, sencillamente nos está hablando de que esa unión entre
católicos y ortodoxos, Oriente y Occidente, va a ayudar a la motivación de la predicación del mensaje. Nos está hablando de un ecumenismo, haciendo referencia a algo que ya pasó entonces, pues ahora tiene que ser como entonces, ¿cómo no? Total, que además, mirad qué nos dice: del mismo modo que sea respetado en todos los lugares el derecho a la expresión pública de la propia fe y sea escuchado sin prejuicios la contribución que el cristianismo continúa ofreciendo a la cultura y a la sociedad en nuestro tiempo. Por tanto, ¿qué van a hacer? Abogar e instar para que desde todos los medios se oiga la voz del clero. ¿Cómo no? Las finanzas y la moral. El Papa pide a los responsables políticos valor para afrontar una reforma financiera ética. Ya lo tenéis una vez más. Y todo esto ante los nuevos embajadores ante la Santa Sede. Y mirad de qué países: Kirguistán, Antigua y Barbuda, el Gran Ducado de Luxemburgo y Botswana. Y a estos señores les viene a decir que hace falta una reforma financiera ética. Una vez más, la solución está en la ética, la moral. Y hablan los que están moviendo las mayores finanzas del mundo. Es realmente impresionante que después de todo lo que se ha destapado y se sabe, ahora vayan diciendo todo esto. Pero bien, ya se sabe, tienen que aparecer como los cambiantes de la sociedad, y así va a ser. Y mirad, si no van a cambiar las cosas, que el Papa ya está haciendo una limpieza cardenalicia. Duro castigo del Papa a un cardenal escocés acusado de abusos. Kate O'Brien deberá dejar el territorio británico durante meses de renovación espiritual, oración y penitencia, una medida inédita. Sí, él se quería retirar allí, este señor, tan tranquilo, pero como tuvo todos esos escándalos hace años, pues ahora el Papa parece ser que le ha dicho, pues no, tú tienes que hacer esto otro, a meditar, hala. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Sí, en fin, que cada uno piensa lo que quiera, ¿no? ¿Qué va a significar eso? Pero aparentemente ha hecho una limpieza. ¿Quiénes son los únicos que están haciendo limpieza? Los partidos políticos de su gente, que pocos, ¿verdad? El papado ya ha empezado a hacer su faena pública al respecto, los líderes de la moral, cómo no. Y vamos a ver, arrastramasas, más de 70.000 personas fueron a ver a Francisco. La afluencia de miles de personas para escuchar al Papa Francisco en su audiencia general de todas las semanas volvió a provocar ayer grandes atascos en las cercanías del Vaticano y en, bueno, toda esa parte de Roma. Lo curioso de todo esto es que destacan que durante el papado de Benedicto XVI iban entre 20.000 y 30.000 personas a dichas audiencias, con él 70.000. Ha sido un buen cambio, no para la Iglesia Católica, para su imagen, desde luego, un cambio impresionante. Y vamos a hablar sobre la cruz del Papa, algo que hemos visto al principio en esa primera imagen como presentación de esta conferencia. ¿Qué es todo esto? Los Illuminati, el nuevo orden mundial. Es de un libro del cual hemos extraído esto. Este señor, ya sabéis quién es, Aleister Crowley, hemos hablado de él varias veces aquí, incluso recordad que aparece en una portada de los Beatles como un personaje entre ellos, junto a otras grandes figuras teóricamente de la historia, y que ya sabéis que tuvo una gran importancia sobre precisamente su discografía y su historia. Pues bien, aquí aparece la Trinidad representando la vigilancia de Dios sobre la humanidad. La triste realidad es que representa al ojo de Horus, algo que los fieles negarán aun viendo las evidencias irrefutables. Ya lo veis aquí cómo va vestido, lo que lleva en la cabeza. Como siempre, Satanás plagia las cosas de Dios, lo torce hacia su lado y ya está liada. Yo trato con cuestiones reales, no con teorías, y las evidencias que muestro son irrefutables, dice. Aleister Crowley, 12 de octubre de 1875 al 1 de diciembre de 1947. Fue un mago ceremonial, ocultista, satanista, miembro influyente de la Orden Hermética del Amanecer Dorado, Hermetic Order of the Golden Dawn, y llegó a ser líder de la Ordo Templi Orientis, conocida como Otto, por sus iniciales, que nosotros ya estuvimos hablando sobre él y sobre esta orden, y que aparecía también algo en los Juegos Olímpicos de Londres, ¿verdad? ¿La recordáis?
que dice ser heredera de las enseñanzas Illuminati, fundó la Telema, también fue masón, obteniendo los grados más altos del rito escocés y del rito de Memphis Mizraim. Es considerado el ocultista más importante del siglo XX. ¿Nota el lector alguna similitud con la imagen de abajo? El cardenal mexicano Norberto Rivera usando el mismo símbolo que Aleister Crowley, el ojo de Horus de la mitología egipcia. Como les dije, es común encontrar este símbolo como parte de la doctrina católica y en otras religiones también. La Oto es una de las muchas órdenes esotéricas y ocultistas de naturaleza hermética que usan este símbolo. Y aquí tenéis. ¿Y qué símbolo aparece? Recordáis que en los Juegos Olímpicos también aparecía esa ave. Aquí tenéis una paloma en movimiento descendiente en la cruz, ¿verdad? ¿Que veis abajo? Pues sencillamente esto que parece algo tan divino, en verdad es tan divinamente satánico, o sea, nada de nada. Pues mirad qué lleva precisamente en la cruz, que no es de oro, que de esto se ha promocionado tanto, que el Papa no se cambia la cruz por signo de humildad, es de hierro, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué aparece en esa cruz? Lo mismo, la paloma bajando en picado. ¿Será una casualidad? Bien, pues será una casualidad, pero desde luego es para pensar, y mucho. Signos visibles de humildad. Esto ha circulado por internet, y la verdad es que, claro, ya suena gracioso y todo, porque supongo que más de uno ya lo habéis visto. Nos dice, cada día me cae mejor Don Pancho. En la foto hay 6 diferencias. 1, cambió el trono de oro por una silla de madera, algo más apropiado para el discípulo de un carpintero, dice. 2, no quiso la bufanda roja bordada en oro para verse fresa. 3, usa los mismos zapatos negros viejos, no pidió zapatillas rojas estilo Ratzinger. 4, usa su misma cruz de metal, nada de rubíes y diamantes, pero ya habéis visto con qué cosas. 5, su anillo papal es de plata, no de oro. 6, usa por debajo los mismos pantalones negros de siempre para recordarse que es un sacerdote más, ya que tantos políticos se declaran fans del Vaticano, podrían aplicar algunas de estas enseñanzas. Y aquí nos muestra la foto entre derecha e izquierda, entre un papa y otro, que sencillamente es la promoción de una teórica humildad y con una claridad tremenda hacia, bueno, ha habido un cambio, ahora se va a la pobreza, a la ayuda también al necesitado. Pues bien, es la imagen que se está dando y desde luego en este caso esta relación fue muy bien hecha porque en el fondo está denotando esto. Pero mirad, ya aparecen críticas de tradicionalistas católicos al Papa. Primeras críticas de sectores tradicionalistas al Papa Francisco. En medios especializados cuestionaron su rechazo a los atuendos papales clásicos, su decisión de no usar el departamento pontificio y hasta su excesiva simpatía. Suena extraño, ¿eh? Que para unos esto es un signo de una humildad impresionante, de acercamiento al pueblo y a Jesús, y para otros, los, digamos, ultra católicos que quieren un papa como un verdadero director de todo, un pontífice máximo, para ellos esto es un escándalo. Ya veis qué tipo de divisiones, porque quieren un papa que sea duro, al más clásico estilo. Pues bien, incluso esto les suscita polémica entre ellos. Curioso qué forma de ver las cosas tan distintas, ¿eh? Pero claro, esto quiere decir que ellos lo acusan de ser alguien que es un puesto allí que no le corresponde estar. En fin, ya sabéis, esto crea que haya unas simpatías por un lado, por el otro todo lo contrario, una división que quizás algún día también tendrá sus consecuencias. Y recordáis que en Argentina sucedió algo, ¿verdad? El Papa, Argentina y Harp. Ascienden a 57 los muertos en Argentina por las inundaciones y hay 20 desaparecidos, es algo que sucedió ya hace días, el 5 de abril, y llamó mucho la atención porque fue un temporal impresionante y precisamente llegó a afectar también la zona donde él había estado como cardenal, aparte de más zona, ¿no? Y como el Papa, claro, quedó profundamente apenado por los efectos del temporal en Buenos Aires. Fue una cosa automática, todo después de iniciar prácticamente su pontificado.
y con ese acercamiento se hizo agradar de muchos de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya sabéis que había mucha polémica con él, que si este señor estaba puesto en cosas que ya denunciamos aquí. Y mirad, el Papa Francisco pide más ayuda para Argentina tras inundaciones. Claro, sale como el benefactor total del pueblo. Hasta que otro gesto del Papa donó $50.000 para los damnificados de La Plata. ¿Y qué ha hecho todo esto? Pues que automáticamente allí haya subido más su reconocimiento. Entonces, si alguno se queja de él, cuando veis lugares que hay diálogos de su labor allí, o en cualquier sitio, pues entre ellos, entre argentinos, tienen sus disputas, unos acusándole, otros estando a favor, y cuando dicen, mirad, pero si ha hecho todo esto de bueno, entonces se terminan los argumentos en contra, ¿entendéis? ¿Habrá sido Harp el que actuó allí? Bueno, pues el caso es que, mirad, aquí hay distintos comentarios que lo que hacen es, bueno, pues anunciar o decir las cosas que aquí os estamos presentando, ¿no? Unos les dan las gracias, otros pues no tanto, pero todos quedan, en definitiva, tocados por ese acto público. El Papa y la moral. El Papa encara la crisis por la pederastia en la Iglesia. Ya lo veis, con decisión, hay que coger el toro por los cuernos, hay que hacer cambios, y es lo que está haciendo en general. El Papa y el medio ambiente, ¿cómo no? En la Jornada Mundial de la Juventud, hay que sensibilizar a los jóvenes en defensa de la creación. Y mirad cómo precisamente se nos habla de que la maravilla de la creación va a ser la clave de ese evento. El momento central de sensibilización será el encuentro abierto con jóvenes sobre los desafíos para proteger la creación y el desarrollo sostenible. Se realizará el 24 de julio, participan científicos, teólogos, expertos de las Naciones Unidas y de los Ministerios de Medio Ambiente de Italia y Brasil, representantes de las iglesias locales, ecologistas, etc. Será transmitido en directo por Internet. Al concluir el debate se lanzará un manifiesto para la protección de la creación. ¿Os suena de algo todo esto? Que retomará las sugerencias que el Papa Ratzinger dio al Bundestag y que se encuentran casi textuales en los discursos del Papa Francisco. Para que no se pueda decir que se predica y no se practica, para el evento empresas italianas y brasileñas prepararán las infraestructuras a baja intensidad de carbono. O sea, va a ser un evento patrocinado para no contaminar. Un ejemplo. El lugar de la Jornada Mundial de la Juventud también es simbólico. Por lo que se refiere a ambiente, Brasil es el pulmón del mundo y Río de Janeiro es el municipio con la mayor biodiversidad existente, indicó el ministro, y con el mayor número de kilómetros cuadrados de terreno forestal en una región urbana. O sea, el lugar no ha sido escogido porque sí, sino porque va a ser de un simbolismo, de una carga simbólica tremenda, para encararnos al medio ambiente. También van a ser los líderes de eso, ya lo sabéis, el porqué de todo esto. Mensaje profético de Dios. Ya sabéis que siguen habiendo mensajes de la María de la Divina Misericordia, y que hablan de pronto mi amado Papa Benedicto guiará a los hijos de Dios desde su lugar de exilio. Qué cosas, ¿no? Pues bien, ya veis, parece ser de que en esas visiones están hablando de una traición dentro de la Iglesia Católica. Y el papel de traidor, ¿a quién se lo encoloman? Pues precisamente a Bergoglio, al Papa actual. Y dicen en estas visiones que volverá este Papa anterior, que aún está ahora en el Vaticano, y que va a ser el que tendrá que liberar a la Iglesia de toda esta traición. En fin, aquí queda. Ya veis que desde luego hay visiones o visiones entre comillas, que desde luego pueden hacer pensar y mucho a muchos creyentes católicos mismos, ¿no? Y ahora más sobre su lado oscuro. La primera conferencia de prensa del vocero del Papa Francisco fue para desprenderse de Jorge Mario Bergoglio, acusado por la entrega de 2 sacerdotes a la ESMA. Como los testimonios y los documentos son incontestables, el camino elegido fue desacreditar a quien los difundió, señalando a este diario como izquierdista.
las tradiciones se conservan, es lo mismo que Bergoglio dijo de Jalix y Iorio ante quienes los secuestraron. ¿Sabéis que estuvimos mostrando todo esto? Pues aquí aún tenéis mucha más información al respecto. Se desacreditó a este periódico, se desacreditó al señor que lo destapó todo, y bien, una vez más, van saliendo cosas que parece ser que la versión oficial no queda tan clara. Pero bueno, que cada uno crea lo que quiera, los datos por aquí aparecen, por si los queréis consultar, los queréis leer, instruiros a base de bien, con todo el tema de los jesuitas y su funcionamiento. Por cierto, ya sabéis que esta semana ha muerto el dictador Videla, que es con el que el Papa actual tuvo cierta relación, y esto ha traído pues muchos hablares, ¿no? Mirad también que aparece aquí, Bergoglio es un psicópata cruel, no lo digo yo, ¿eh? Interesantísima entrevista con el hermano del fallecido sacerdote Orlando Iorio, uno de los dos que estaba implicados en ese caso. Como se apreciará, se hace referencia aquí a la misma conversación a la que se hizo referencia ayer entre Iorio, que acababa de ser liberado por los marinos que lo habían secuestrado 5 meses atrás, y su superior, Bergoglio. La nueva versión difiere levemente de la anterior. El entonces cura Mondebusi, que estaba con el actual papa, recordó que Bergoglio le cortó a Iorio tras un estentorio. «No me jodas más», pero son complementarias. El hermano de Iorio agrega ahora que después de colgar, Bergoglio le dijo a Mondebusi que se joda, en referencia a Iorio. Perdonad las palabras que estoy diciendo, pero bueno, es lo que aparece aquí en el texto. Poned, si acaso, pip en cada detalle. Se trata de una entrevista, a mi juicio, interesantísima, porque reafirma el calificativo de psicópata que empleó Mondebusi, e incluso le agrega cruel, pero a la vez subraya que Bergoglio no fue lo peor, ni mucho menos dentro de una iglesia, que permitió en silencio que se asesinaran a sus mejores exponentes. Y sostiene que así como desprotegió a su hermano, protegió a otros religiosos perseguidos. Y aquí tenéis, precisamente, mi hermano fue un canje entre la iglesia y la dictadura. Hay toda esta entrevista, es interesante de leer, donde se dan datos adicionales que no habíamos dado hasta ahora, y bien, lo teníamos guardado de hace unos días, porque debido a todo lo que hemos tenido que ir mostrando, no hemos podido enseñarlo antes. Pero bien, es interesante ver todo ese proceso con testimonios directos de cómo fue toda esta situación. El Papa y la política. Ya sabéis que Apocalipsis 18 nos dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es el mensaje del cuarto ángel. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Cuando esto se escribió, Babilonia ya no existía como imperio. Esto lo escribe Juan en el Apocalipsis. ¿A quién se está refiriendo entonces? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es una advertencia a la gente que está en Babilonia, en el error, que está en la Iglesia Católica, participando, sin saberlo, siendo pueblo de Dios en el lugar equivocado. Y el mensaje del cuarto ángel es una advertencia a la gente que participa de Babilonia. Sabéis que también en los textos se habla de las hijas de la ramera de la Babilonia. Son las iglesias protestantes que se han apartado de la verdad, que enseñan lo que no es, y que si no cambian van a terminar igual, participando de todo esto. Nuestro mensaje debe ser el de advertencia, para que este pueblo de Dios salga de Babilonia. Este es el mensaje central de la Iglesia Adventista, o debería serlo. Y vamos a ver precisamente un vídeo de todo el mundo en pos de la bestia.
Ya habéis visto, recordaréis estos momentos en que dirigentes de distintos países fueron precisamente a saludar al Papa, a supeditarse a él, a rendirle pleitesía, entre los cuales había potencias mundiales como Estados Unidos o España, sin comentarios, pero bien, ya sabéis, todos supeditados al Papa. Aquí tenéis, el Papa Francisco nunca se planteó casarse, aunque de joven le deslumbró una piba. No está mal si la religión dialoga con el poder político, el problema es cuando se asocia con él para hacer negocios bajo la mesa, dice. Es curioso, o sea, ahora habla de los negocios bajo la mesa entre religión y poder político, y dice de que esto, pues como que no, que es un problema, si es lo que siempre está haciendo el Vaticano y sigue haciéndolo. ¿Por qué creéis que el mensaje de Apocalipsis 18 denuncia a los que se enriquecen a costa de Babilonia? Por esos acuerdos que tienen con él, esos negocios. Siempre se va a hacer lo mismo por debajo y ahora se da la imagen de que esto no. Cuánta hipocresía de la grande, la verdad. Menos mal que las profecías nos lo dejan claro. Y aquí también recordemos a Adolfo Pérez Esquivel, recibido en audiencia privada por el Papa, esto ya se efectuó, y además dice cómo funcionaba el Papa en esos tiempos, que el Papa no tenía nada que ver con esas situaciones, con la situación, recordáis, de esto que hemos venido anunciando también aquí, o mostrando del caso de los jesuitas, ese secuestro, etcétera, etcétera, y además va diciendo todo el rato de que el Papa, pues que no, nada de lo que se dice es cierto, ¿no? Ya sabéis que, una vez más, incluso se habla de que la persona que presentó esos escritos, que fue Horacio Verbitsky, pues que era jefe del espionaje de la guerrilla urbana Los Montoneros en la década de los 70 del siglo pasado, y hoy es el director del diario Página 12, que es el que denuncia esas cosas y que contienen errores. En fin, ya veis que se está utilizando todo para cambiar la situación. Jesuitas, actuaciones jesuíticas. Vamos a ver un vídeo del cual deberéis estar muy atentos porque el sonido no es nada bueno, fueron unas declaraciones ya antiguas que hablan precisamente sobre la infiltración jesuítica o jesuita. Y estad atentos porque, a ver si entendéis lo que dice, veréis realmente qué forma de trabajar tan impresionante tienen, tal como ya dijo Alberto Rivera, el ex jesuita, que terminó siendo envenenado por decir la verdad sobre todo ello. Alrededor de 900. Les dije, ¿qué hacen cuando se gradúen? Y dijeron, lo primero que hacemos es cambiarnos de nombre. Y después somos asignados tantos para una iglesia, tantos para aquella y para la otra. Y cuando están en las iglesias, ¿qué hacen? Lo primero que hacemos es buscarnos una chica bonita, nos hacemos miembros de esa iglesia y nos
casamos y después estudiamos en sus seminarios protestantes teología y nos graduamos como ministros protestantes. Pues ya habéis visto este vídeo en el cual un pastor adventista ya jubilado relata su experiencia con estudiantes jesuitas y lo que le llegan a contar. Si esto ya sucedió hace años, y Alberto Rivera decía lo mismo tantos años atrás, sencillamente quiere decir de que muchos de los teólogos adventistas que están pululando ahora, y quizás algunos son muy bien reconocidos, resulta que en verdad son jesuitas infiltrados. Y por eso la Iglesia adventista está dejando de dar el mensaje que tiene que dar con su fuerza, y se está centrando tanto en el ecumenismo, en el amor, etcétera, etcétera. Es normal. ¿Por qué tiene que ser? Lo peor es que la gente del pueblo que está en la Iglesia adventista no se dé cuenta que realmente ha habido un cambio en la Iglesia, y que realmente además quien dice las cosas esté mal considerado dentro y se le haga la vida imposible, pues solo denota que realmente algo extraño está sucediendo. Lo bueno de todo esto es que no solo hay infiltrados, hay personas que ya les van bien que las cosas sean así, siguen un criterio de perfecto, todo va bien así, no nos compliquemos la vida, esto estorba, cualquier mensaje que pueda resultar ingrato hay que eliminarlo, que ahora no toca estas cosas, eso ya son cosas del pasado. Pues en fin, esta es la pena, desde luego, entre unos y otros vamos bien servidos. No me extraña que al final de todo, en el libro de Apocalipsis se diga, te vomitaré de mi boca, ¿cómo no? Que Dios nos ayude a que eso no nos suceda. Y vamos a terminar con unas citas de Elena White sobre advertencias futuras. Vi que la Iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos. Escritos de la colección Spalding and Magan. Huelga el prácticamente comentar nada al respecto, ¿no? Los propios adventistas, solo nominales, son los que en verdad se alzarán contra sus propios hermanos que digan lo que deben decir. Esta es la labor también hecha de los jesuitas, trabajando junto con masones infiltrados y con toda la gran cantidad de adventistas que todo les va bien. Pues esta es la profecía y esto se va a cumplir. Y esto sí que no son bromas. Y dos más. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de ovejas, que persuadirán al rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono un falso Dios, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos, serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. Mensajes selectos, tomo 3, página 454. ¿No es lo que está sucediendo ya? ¿Están predicando los jóvenes de la Iglesia adventista lo que hay que predicar o se están dejando llevar por todo lo que ya hemos mostrado también en la primera parte de las conferencias y más, haciéndose a Dios a su altura, como ellos mismos? En fin. Y una cita más. Los que conocen la verdad serán impulsados por el Espíritu Santo, y no tratar de controlarlo ellos mismos. Si se ajustan más las cuerdas, si las reglas se hacen más estrictas, si los seres humanos siguen sometiendo más y más a sus colaboradores a los mandamientos de los hombres, muchos serán impulsados por el Espíritu de Dios para romper las cadenas y asegurar su libertad en Cristo Jesús. Escrito en la Review and Herald, 23 de julio de 1895. Impulsados por el Espíritu Santo, habrá personas que tendrán que romper esas cadenas que los unen con cosas para asegurar su libertad en Cristo. Para poder seguir en verdad a Dios tendrán que romper incluso
con lo que más quieren, puede ser que hasta sus propias iglesias. Pero así es, no hay nada a hacer. Lo profetizado se está cumpliendo, ya lo estamos viendo, y aún se va a cumplir más, a medida que transcurra este tiempo hasta el retorno de Cristo. Estábamos advertidos de todo esto. Pues bien, la labor de Satanás a través de los jesuitas infiltrados en la Iglesia Adventista ha conseguido hacer su propósito y aún lo va a conseguir más. Que Dios nos ayude a saber distinguir las cosas, a estar por la verdad y por la causa de Dios, cueste lo que cueste, y a hacer lo que hay que hacer, sin preocuparnos qué vayan a hacer con nosotros. Que Dios nos ayude a todo ello y preparémonos para todo lo que nos viene encima.